La verdad es que este versículo, que es más largo que los anteriores, tiene mucho de qué hablar. Y ya dijimos que algunos hombres han entrado en la iglesia encubiertamente. Desde que yo estoy a cargo de la iglesia, hemos tenido muchos hermanos así. Y algunos de ellos con maldad grande. Y que de alguna u otra manera después salieron de la iglesia. Y gracias al Señor, que Él nos libró a cada uno de nosotros de la tremenda condenación que le espera a aquellos que rechazan al Padre y rechazan al Hijo. Pero hoy quiero compartir acerca de la tercera frase que aparece en este versículo. ¿Cuál es? La tercera frase, que es el tema, así he llamado el mensaje para hoy. Hombres impíos. La tercera frase aquí, hombres impíos. Busqué, como de costumbre, en la concordancia de Strong para saber acerca de esta palabra griega, del griego acebes, de la concordancia Strong, que lleva el número 765, dice irreverente, impío o malvado. Muy poca información dio, que no me dejó contento, la verdad, porque al darle vuelta una y otra vez entre versículos, dije yo, tiene que ver más. Así que busqué la palabra impío en otros diccionarios, en el mío, que más o menos tengo el Océano 1, que es así más o menos de ancho, pero lo encontré muy poco. Pero empecé a indagar más acerca del hombre impío, porque conocí varios que pasaron por nuestra iglesia. Y dice, es una persona que está separada de Dios, actúa en desobediencia a sus mandamientos y tiene falta de piedad o reverencia a Él. Se caracteriza por oponerse activamente a Dios, tener un desprecio por lo divino o estar contaminado por el pecado. Otra descripción, falto de piedad, cruel, impasible, duro, inflexible, despiadado. Otra descripción dice, de conducta desordenada, los impíos se describen como personas de conducta viciosa, traicionera e inestable, que están separados de Dios y opuestos a su naturaleza santa y justa. Y la última que encontré es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios, oponerse activamente a Dios en desobediencia o tener un desprecio irreverente por Dios. Los impíos. ¿Cuál es la cualidad que vemos aquí? Característica de ellos, los impíos. Entran encubiertamente. Entran encubiertamente. Y la verdad que no contento con eso, yo empecé a indagar qué es encubiertamente, para tener una idea más clara. Así que vamos a ver la palabra encubiertamente, secularmente. Lo que se dice acerca de una forma secular en cuanto al lenguaje, en cuanto al idioma. Y en primer lugar vamos a saber un análisis de esta palabra encubierto, porque el primer punto le llamé entran encubiertamente. Los impíos entran encubiertamente en la iglesia. Un análisis. La palabra
encubiertamente significa de manera encubierta. Sin embargo, esta definición, aunque correcta, resulta demasiado superficial para comprender plenamente su alcance y matices. Profundizando encubiertamente, describe una acción realizada de forma oculta, secreta y disimulada, con la intención de que pase desapercibida o no se descubra su verdad o su verdadera naturaleza o propósito. En segundo lugar, encontré el origen y etimología de esta palabra. El adverbio encubiertamente proviene del adjetivo encubierto, principio pasado del verbo encubrir. Este verbo, a su vez, tiene sus raíces en el latín coperire, que significa cubrir completamente. El prefijo en, o sea, la palabra en antes de encubierto, añade la idea de introducir algo o en el interior de algo más, reforzando la noción de ocultación y disimulo implicada en la palabra. Y en tercer lugar, usos y contexto de la palabra encubierto. El uso de encubiertamente implica una intencionalidad en la ocultación. No se refiere simplemente a algo que está oculto, sino a algo que se ha ocultado deliberadamente. Algunos contextos comunes en los que se emplean la palabra incluyen. En el espionaje y actividades clandestinas se usa la palabra encubiertamente. Los agentes secretos operan encubiertamente para obtener información sin ser detectados. En las investigaciones policiales, la policía puede realizar vigilancia encubiertamente para reunir pruebas sobre actividades delictivas. Y acciones políticas o sociales. Grupos de activistas pueden trabajar encubiertamente para promover un cambio social o político. Y en las relaciones interpersonales, alguien puede actuar encubiertamente para manipular o engañar a otros. Ahora vamos a ver la palabra encubiertamente en cuanto a la Biblia, vale decir, bíblicamente. Yendo a nuestro versículo, que estamos estudiando, que entramos la semana pasada en él, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde? A la iglesia. Lógico, la Biblia está escrita a la iglesia, por lo menos en el Nuevo Testamento, y encontramos esto que siempre ha sido así. Y si uno piensa, ¿cómo entró el diablo en el mundo? Encubiertamente. Encubiertamente. ¿Por qué te preguntas tú? Entró encubiertamente. Porque la Biblia lo dice y no se me ocurrió lo opuesto, ¿verdad? Pablo, el apóstol, escribe que el diablo engañó a Eva. Dice que Adán no fue engañado, sino que Eva fue engañada. Y él entró encubiertamente. Usó el cuerpo de una serpiente.
para engañar a Eva. Y de allí toda la humanidad quedó contaminada por el pecado. Hay 2 genes nada más en el mundo. Y esa es la razón por la cual el mundo está como está, ¿verdad? La maldad está en el hombre. Entonces, Judas, el apóstol, nos advierte a nosotros como iglesia que tenemos que tener nuestros ojos abiertos, porque va a entrar gente encubiertamente para destruir la iglesia. Nuestra iglesia ha sido muy atacada desde que yo llegué a la iglesia. Ya de tanto en tanto el diablo se mete con engaño, la gente se molesta y siempre ha sido por el pecado. Siempre ha sido por adulterio y fornicación. Siempre. Y la gente apoya eso, está de acuerdo, se molesta y se va. Los impíos ocultan su verdadera intención, como el diablo. El diablo sembró la duda en la mente y corazón de Eva, con que Dios te ha dicho que no comáis de todos los árboles. Y ella le sigue el juego a Adán y ya vemos nosotros el resultado que ocurrió. Este hombre, Judas, en el tiempo que él vivió, vio como gente entraba a las iglesias engañando a los creyentes. Y hasta el día de hoy ocurre así en las iglesias. Si ustedes observan con detención las iglesias, hoy las iglesias evangélicas no son ni la pizca de lo que fueron 40, 50, 80, 100 años atrás. Ahora las iglesias son totalmente liberales. Totalmente liberales y están fuera de lo que la Escritura, la palabra de Dios, enseña. Antes se predicaba. Antes en las iglesias se hablaba de la palabra de Dios. Varias iglesias que yo conocí en el pasado cantaban himnos. Ahora en la iglesia no se cantan himnos. Las iglesias en el pasado tenían escuela dominical. ¿Saben ustedes que ahora la mayoría de iglesias no tienen escuela dominical? Ya no hay. Este Judas, que nos escribe aquí, vio cómo la iglesia fue atacada por estos hombres impíos. Entran encubiertamente. Dice el versículo, porque algunos hombres entran encubiertamente, ¿verdad? Entran encubiertamente. ¿Qué es lo que entran? Vamos a la Biblia. Mire, Pedro, el apóstol, vivió lo mismo, Pablo vivió lo mismo y todo lo que escribió en la Biblia. Vamos, por favor, a la segunda carta del apóstol Pedro. Y observen, segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. Así que aquí cuando Judas dice que estos hombres entran encubiertamente, Judas no está mintiendo. Recuerde que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 2. Y observen por favor desde el versículo 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando Pedro, haciéndole pensar a los creyentes del pasado. Hubo falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Noten que Pedro está hablando del pasado, muy pasado del pueblo hebreo, pero ahora está hablando de tiempo presente en la iglesia. Porque hubo pasado,
falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Noten que Pedro usa la misma palabra que Judas. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y luego agrega, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La gente hoy en día cree más en la mentira que en la verdad. Me acuerdo la penúltima vez que se fue gente de nuestra iglesia y también fue por pecado, por encubrir adulterio. Yo le dije a una mamá, usted no conoce a su hijo. Y se ofendió tanto, se ofendió. ¿Cómo usted va a conocer más a mi hijo que yo? Me dijo. En ese tiempo teníamos el templo chico y estaba yo al revés, porque entrábamos por aquí. Y así es, yo lo conocía quién era. Yo sabía que él había sido antes fornicario, pero la madre nunca supo que era fornicario. Y cuando él mismo alzó una mentira aquí en el templo para culparme a mí, mucha gente le creyó. Mucha gente. Y salieron de aquí. Y el tiempo lo reveló. Porque él, con quien había engañado a su mujer, la chica con quien se metió con él estando él ya casado, después escribió una carta y me la entregó escrita, confesando. Claro, yo no estarle contando todos los detalles de la iglesia, ni no me gusta andar contando tampoco a la iglesia los detalles. Pero mucha gente creyó. Por eso yo puedo entender abiertamente lo que Judas nos comparte aquí. Y lo que Pedro está apoyando aquí. Dice el versículo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Disoluciones. Yo busqué en el diccionario qué es disoluciones para entender mejor el pasaje. Y el diccionario decía relajación y rompimiento de los vínculos existentes entre personas. ¡Pum! Y así destruyeron la iglesia. El diablo es muy astuto para poder trabajar y destruir la iglesia. Tenemos que cuidarnos de los impíos. Siempre ha habido gente impía que llega a las iglesias con mentiras, con falsedades, con engaño. En el pasado llegaron personas diciendo, yo soy misionero, yo fui enviado como misionero aquí, a Chile. Y a uno de ellos, yo le dije, tráeme una carta donde el pastor te envió. Y él escribió aquí una carta, no tenía nombre de la iglesia, no tenía la personalidad jurídica de la iglesia, no tenía timbre, no tenía nada.
Y engañó unos cuantos aquí en la iglesia. Después fue para otra iglesia, los engañó, les pidió plata, después se fue a otra, después se fue a otra y así, sucesivamente. Y así. Hablan bonito, son simpáticos, son agradables, pero vienen con una intención distinta a la que dice la Escritura, la palabra de Dios. Por eso la Escritura nos advierte. El apóstol Pablo también nos advierte. En la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, por favor. Ya que estamos en 2 Timoteo, hace un rato le cité un versículo, pero que no lo tenía apuntado porque me llegan cosas en la mente de repente cuando estoy aquí. Disculpen, quiero mostrarles lo que hablé hace un poquito. Yo siento que estamos en Timoteo, pero les invito a ir al 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, noten, versículo 13, 2:13 de 1 Timoteo. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán, observen versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Se fijan? Así que abiertamente el primer impío fue el diablo, que engañó a la mujer. Ahora vayamos por favor al pasaje que les dije en segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Versículo 1. Segunda Timoteo 3, 1. También debes saber esto. Pablo le está escribiendo esta carta al joven Timoteo que era pastor y lo pusieron a pastorear en Éfeso, una iglesia tremenda, una ciudad pagana inmensamente grande. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y que dice ahora, impíos, ¿verdad? Impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí encontramos la descripción que la Biblia da en cuanto a los impíos. Anteriormente yo le leí todo lo que yo busqué secularmente de los impíos, pero ahora estamos viendo cómo un apóstol describe correctamente y bíblicamente, inspirado por el Espíritu Santo, cuál es el espíritu y la actitud de un hombre impío. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en los postreros tiempos vendrá así. El apóstol también advierte a Timoteo como pastor, aconsejándole que tenga sus ojos abiertos y que entienda lo que esto significa. Los impíos se caracterizan, y que eso puede ser visible, porque se oponen a todo lo divino, se oponen a la verdad. Ahí mismo en 2 Timoteo, capítulo 3, observen por favor el versículo 8. Dice 2 Timoteo 3, 8,
De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces vemos aquí abiertamente cómo ahora Pablo, escribiéndole a Timoteo, describiendo cómo en el pasado también estaba el espíritu del impío, ¿verdad?, en el mundo, advirtiendo que ellos siempre rechazan todo lo que es divino, todo lo que es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y que se opone en cuanto a lo divino. Siempre el impío está listo para atacar al creyente, para atacar a la iglesia, para ir en contra de lo que es la verdad. La Biblia dice, no se me ocurre buscarlo, pero ustedes deben conocerlo. Pablo dijo, porque nada tenemos contra la verdad, sino por la verdad. Siempre tenemos que andar con la verdad por delante. Hace muchos años atrás, no sé si se acordarán ustedes, vinieron aquí en nuestra iglesia, llegaron 2 uruguayos. Y un día yo iba con el chico a mi casa, íbamos por un Macul, antes de las torres iba yo para allá, y no sé qué es lo que íbamos conversando, pero yo iba con ellos. Y uno de ellos dijo, es que la mentira tiene patas cortas. Dijo, oye, espera un poquito. Entonces yo me orillé, busqué un lugar, salí de ahí de la pista, busqué un papel y lápiz, porque yo escribiendo a veces se me queda más aquí, y ahora se me están ya olvidando las cosas por la edad. Y lo escribí. La mentira tiene patas cortas. Oh, lo encontré interesante, porque es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón. ¿Sabían ustedes eso? Es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón. Y aquí vemos abiertamente que siempre la verdad ha sido atacada. Noten que a Cristo nunca le creyeron, ni aun su pueblo. No le creyó. Y se opusieron a todo lo que él dijo. Cuando ese gentil le pregunta al pueblo, pensando que el pueblo iba a decir que dejaran libre a Cristo, él le pregunta al pueblo, ¿a quién quiere que le deje libre? ¿Y cuál fue la sorpresa para él? Que el pueblo gritara, dejen libre a Barrabás, pero crucifiquen a Cristo. ¿Y qué hay de hacer con Cristo? Les pregunta, que su sangre sea derramada sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cristo fue llevado a la cruz. ¿Y de qué lo culparon? ¿Por qué condenaron a Cristo? En el tiempo de Cristo y un poco antes del tiempo de Cristo, cada condenado que iba a la cruz, sobre la cruz, sobre la cabeza del hombre, se le pegaba la culpa, la condena. Y a Cristo lo condenaron como un delincuente, un mentiroso, un maldito.
maldito todo aquel que es colgado en una cruz. ¿Y fue verdad que él fue maldito? Jamás, al estudiar la Escritura, la palabra de Dios. Por eso va a ser tan terrible para los judíos cuando vean la verdad y Dios les muestra a todos esos judíos que dijeron crucifícale, crucifícale. Se van a arrepentir, pero tarde. Tarde. Muchas veces nosotros, hermanos, no le tomamos el peso a la palabra, a la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hay mucha gente que ha estado resistiendo a Dios. Hoy en día hay más persecución contra la iglesia, contra creyentes del mundo, que hace 5 años atrás. Y cada día la iglesia está siendo más perseguida. Qué tremendo. Los impíos siempre hacen algo para sacar al hombre de la verdad y oír lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 4 de 2 Timoteo, noten lo que Pablo sigue describiendo. 2 Timoteo 4, versículo 3. Observen. 2 Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Hace mucho que la iglesia hoy tiene más interés en las fábulas que lo que dice la Biblia. Ejemplo, si yo digo a ustedes, mire, voy a contar una ilustración. Todos dejan sus cosas a un lado, se cruzan y están con los oídos abiertos y mirando. Pero cuando uno le dice, abra la Biblia, vea que dice capítulo tanto, versículo tanto, libro tanto. Y eso pasa en todas las iglesias. Yo he viajado y recorrido muchas iglesias. Y he conocido un montón de creyentes, pero que no tienen interés en oír la palabra de Dios. No tienen. Es impresionante. Hay mucha gente que ahora no quiere estudiar la Escritura, la palabra de Dios. Hemos ofrecido mucho en nuestro instituto bíblico por internet. La gente no quiere estudiar. No quiere aprender. Nosotros lo hemos hecho y está bien. Respetamos la opinión de cada uno. Los impíos siempre se han opuesto al mensaje de la palabra de Dios. No quieren oír la Biblia. Miren 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Noten, Pablo con tristeza, que yo estuve hablando tiempo atrás de escribe con tristeza, yo creo con dolor en su corazón. 2 Timoteo 4, 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ya no está creyendo.
Ya dejó de creer, dejó de servir al Señor. Piensen en eso, hermano. Piensen en esto. Este hombre dejó de servir al Señor, ya no se congregaba, ya no apoyaba a Pablo. Recuérdelo porque en la conclusión voy a hablar algo que el Señor me mostró en el Antiguo Testamento. Entonces, es terrible. Los impíos, en primer lugar, entran encubiertamente. No entran diciendo, oye, yo vengo aquí a destruir la iglesia. Yo no creo en Dios. No, que son ángeles, uno los ve como ángeles, pero son lobos. Y en segundo lugar, los impíos entran engañosamente. Engañosamente. Entran encubiertamente y entran para engañar, engañosamente. ¿Por qué? Porque rechazan la autoridad. Mire en Judas, vamos a Judas, por favor, nuestro pasaje, nuestro libro. Veamos Judas, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan, manchan, destruyen la carne, pecan contra la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ellos rechazan a las potestades superiores. Y dice la Biblia que también blasfeman. ¿Blasfeman qué? Versículo 8. No obstante, de la manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. Primero, de las potestades superiores, de todo lo que es divino. Dios Padre, Dios Hijo, los ángeles y todo lo de arriba, lo celestial. Y también blasfeman contra cosas que no conocen. Versículo 10, Judas 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. De cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Actúan incorrectamente. ¿Por qué actúan incorrectamente? Actúan como animales irracionales, dice el versículo 10. Pero estos blasfeman contra cosas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Saben ustedes, hermanos, que en la generalidad los animales son más correctos que los seres humanos? En muchos casos. Casi no vemos animales que matan por matar. Los animales matan para poder subsistir, para comerse a otro. Pero el hombre es el único animal que mata por matar. Y hoy el ser humano por un impío no vale nada. Mata por 1,000 pesos, por 500 pesos, por un cigarrillo. Como animales irracionales. Actúan sin razonar, sin pensar. Destruye, ¿verdad? Y fíjense más, para que veamos que el hombre actúa incorrectamente. Judas 11. Dice aquí Judas exclamando, dice, ¡ay de ellos! ¡Ay de los impíos! ¡Ay! Un ¡ay de dolor! Porque les va a llegar un día. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Y Caín se opuso a la verdad, se opuso a la voluntad de Dios y fue el primer asesino. Que fue capaz de matar a su propio hermano. ¡Qué tremendo! ¿Dónde aprendió? ¿O qué película vio que se podía matar?
Ay, tú me has dicho, claro, en ese tiempo no había tele. Claro, pero ¿por qué lo hizo? Es el punto. Mató a su hermano. Y antes de matarlo, sirvió a Dios a su manera. Llevó una ofrenda a su manera. No como Dios lo había dicho. Y hoy en día las iglesias están llenas de creyentes que están sirviendo a Dios a su manera. Qué tremendo. Y sigue hablando el versículo 11. ¡Ay de ellos! De los impíos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por interés de dinero, en el error de Balaam. Yo no voy a profundizar ahora esto porque eso ya vendrá en su momento cuando lleguemos a este versículo. Y perecieron en la contradicción de Coré. Actúan incorrectamente. Qué tremendo esto, lo que dice aquí. ¿Verdad? Para concluir, les invito a ir al libro de Ezequiel, que el Señor me mostró unos versículos aquí. En Ezequiel, en el capítulo 18, Ezequiel 18, versículo 24. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Ezequiel 18, 24. Observen. Mas si el justo, se le llamaba justo en el pasado a lo que nosotros le llamamos hoy creyente. ¿Ya? Entonces pensemos en el creyente. Mas si el justo o el creyente en el tiempo de hoy se apartare de su justicia, se apartare de servir al Señor y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. Noten, pregunta el profeta, ¿vivirá él? ¿Vivirá el justo que ahora actúa impíamente? ¿Vivirá él? Continúa el profeta hablando. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Qué tremendo. Les comparto la idea que anoten este versículo, subráyelo y estúdielo en su casa detenidamente. Y la pregunta que viene a mi mente es, pregunta humana, este hombre que está describiendo aquí, este que fue justo, se apartó, se puso impío, dejó de servir a Dios, causó males en la iglesia como Alejandro a Pablo, como leímos. ¿Será salvo? Esa es la pregunta. ¿Todo lo bueno que hizo le servirá? Ustedes estúdienlo en su casa profundamente. El impío, hermanos, el impío puede tener salvación. El impío puede dejar su camino. El impío puede volverse a Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia. Vayamos por favor a Isaías 55. Isaías, capítulo 55. Y aquí en Isaías 55, el versículo 7, dice:
Deje el impío su camino. Recuerde que estamos hablando de los impíos. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una persona que vivió equivocadamente, fuera de la voluntad de Dios, que vivió en pecado toda su vida, pero que ha reconocido la gracia de Dios y se vuelve al Señor, como dice la Escritura, puede ser perdonado y entrará al cielo. Este versículo es totalmente opuesto al que leímos anterior en Ezequiel. Dios quiere, Dios desea que el impío se vuelva a Él, que el impío cambie de camino, porque el impío tiene esperanza si se arrepiente. Y por último, les invito a ir nuevamente a Ezequiel, y me olvidé decirle que no cerraran ese libro, disculpen, Ezequiel capítulo 18. Porque ahí también encontré otro versículo interesante. Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, en el versículo 21, por favor. Ezequiel 28, versículo 18, no sé por qué estoy diciendo 28. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Observen. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. El impío, según la Biblia, si se arrepiente, tiene esperanza. Pero tiene que arrepentirse y seguir sirviendo al Señor hasta que muera. Así que tenemos que orar para que la persona pueda ser salva. Un hombre sin Cristo, una mujer sin Cristo, se va a ir al infierno lo mismo que un impío. Si tenemos amigos, conocidos, parientes, compañeros, compadres que no conocen a Cristo, nosotros tenemos la responsabilidad de predicarle el Evangelio. Porque si Dios en su palabra tiene misericordia del impío, cuánto más de la gente que no es impía, pero que está sin Cristo. Con mayor razón. Dios nos ha puesto aquí, en la tierra, para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra. Por consiguiente, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y Dios nos va a usar a nosotros para que nosotros compartamos la palabra de Dios a aquellos que no la conocen.